Hola chicas y chicos, estamos en un nuevo video para explicar la guía de primer nivel medio. Esta es la guía número 9 y la final de semestre y de año. Así que la idea es que puedan ver este video y puedan resolver la guía lo más pronto posible para tener sus promedios. El objetivo general de la guía tiene que ver con distinguir procesos bélicos y diplomáticos en la incorporación de nuevos territorios a Chile. Entonces, en la clase número 21 vamos a iniciar con la Guerra del Pacífico, que es de 1879 a 1884. Y vamos a comparar distintas visiones sobre el inicio de la Guerra del Pacífico. Aquí les sale una pequeña explicación de qué se trata la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico fue un conflicto armado que ocurrió entre, como les dije, 1879 y 1888, y que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia. ¿Por qué? Porque hay un mineral en esa época que era el salitre, que era un mineral muy cotizado, y había mucho salitre en territorios peruanos y sobre todo en territorios bolivianos. ¿Qué ocurrió? Que las salitreras que estaban en Bolivia, sobre todo, los dueños de esas salitreras eran chilenos ingleses. O sea, tuvieron un problema con el gobierno de Bolivia porque Bolivia le subió el impuesto. Con esa excusa y con la excusa de que estaban tratando mal a nuestros compatriotas en territorio boliviano, el gobierno hizo de un problema que era de la élite y de los dueños de las salitreras, lo hizo un problema nacional y declaró la guerra a Bolivia y por consecuencia a Perú. Entonces, miles de soldados del pueblo, sobre todo, tuvieron que ir a luchar una guerra que en definitiva no les benefició directamente. Porque si bien Chile ganó la guerra, trajo terribles consecuencias como toda guerra las trae, como por ejemplo miles de muertos, heridos, mutilados, viudas, huérfanos, y muchas de estas personas mutiladas que volvieron a Chile, de estos soldados que volvieron a Chile, se quedaron desamparados por el Estado y se volvieron vagabundos. ¿Por qué? Porque mutilados les costaba encontrar trabajo y el Estado los dejó un poco desamparados. Entonces podemos decir, pero Chile ganó territorio, se quedó con territorio de Bolivia y de Perú. Y se quedó con las salitreras. Sí, pero en realidad los dueños de las salitreras se vieron más beneficiados y el Estado chileno. Pero de forma directa, nadie del pueblo se vio tan beneficiado con esa guerra, sino más bien al contrario, perjudicados. Para Perú significó la pérdida de la zona de Tarapacá, y para Bolivia significó perder un territorio que le daba salida al mar. Por eso hasta el día de hoy está este dilema y esta controversia de si le damos mar a Bolivia o no. No sé si ustedes lo saben, pero el mar de Chile está dividido en 7 familias. 7 familias, las familias más ricas de Chile son dueñas del mar. Así que cuando ustedes se están bañando en la playa, esa playa no es de todos los chilenos. Es de una familia que es dueña de ese mar. Entonces, antes de ponernos a discutir si le damos mar a Bolivia o no, deberíamos discutir cómo recuperar el mar para nosotros, para los chilenos. Entonces, la actividad 1, ¿de qué se trata? Tenemos que recordar que en la historia los hechos son objetivos. Los hechos son los que están ahí. Pero estos hechos y estos procesos pueden tener diferentes interpretaciones. Por eso aquí hay 3 documentos de historiadores y los 3 hablan de lo mismo, de cómo se inició la Guerra del Pacífico. ¿Cuál fue el conflicto real que inició la Guerra del Pacífico? Entonces, ustedes si lo leen se van a ver que son los mismos hechos. Por ejemplo, el hecho de que Bolivia subió el impuesto a la compañía de salitre de Antofagasta, ese es un hecho. El hecho de que Perú y Bolivia hicieron un tratado secreto como una alianza para apoyarse, esos son hechos, pero se van a dar cuenta que, por ejemplo, en el documento 1
Lo que dice es que en Bolivia había un dictador que era Hilarión Daza y que desconoció el tratado que tenía con Chile y subió los impuestos a la compañía de salitre de Antofagasta. Entonces, que consecuencia de esto, Chile estaba en todo el marco legal de iniciar una guerra porque Bolivia primero desconoció el tratado. El documento 2 dice básicamente que la oligarquía de Chile, dueña de las salitreras y que además era parte de la política, le hizo una presión al gobierno de Aníbal Pinto para que iniciara la guerra a él. Para que este problema, que solo era de la élite y de los dueños de las salitreras, se convirtiera en un problema nacional. Y como problema nacional, se tenía que llamar a todos los chilenos, hombres que se enrolaban en el ejército y fueran a luchar esta guerra, que en el fondo no era por un interés tan nacional, sino por un interés de la élite. Luego, en el documento 3, tenemos que dice que Bolivia tenía esos territorios, pero no tenía los capitales para poder explotarlos, y por eso habían tantos capitales de chilenos y de ingleses ahí, que eran dueños de las salitreras. Entonces, Bolivia puso un impuesto mínimo sobre el salitre, y que el gerente inglés de la compañía de salitre de Antofagasta, con el apoyo del Estado de Chile, se negó a pagar este impuesto porque lo consideraba injusto e ilegal. Entonces, el dueño de esta salitrera se fugó a Chile para que no lo apresaran, y como este se fugó y no pagó el impuesto, Bolivia dijo que le iba a rematar los bienes de la compañía. Pero, para que esto no ocurriera, según este documento, todo esto de iniciar una guerra había sido un plan de Chile, del Estado chileno y del gobierno chileno, para poder iniciar una guerra y quitar los territorios a Bolivia. Por eso acá dice que los chilenos llevaron a la práctica su plan larga y cuidadosamente preparado. Como que en el fondo estaba diciendo que Chile ya tenía el plan de invadir, o sea, de irse a la guerra para quitar esos territorios, y que solo vio en esto una excusa para poder hacerlo. En febrero de 1879, las tropas chilenas desembarcaron en Antofagasta con la excusa de proteger a los residentes chilenos del lugar. Entonces, la excusa es que Bolivia le subió el impuesto y además están tratando mal a nuestros compatriotas allá en la salitrera. Y el problema, como decía la fuente número 2, el problema de la élite se convirtió en un problema nacional. Piensen ustedes si nos benefició mucho al pueblo. Yo creo que no. Pasemos a las preguntas. Según el documento 1, ¿por qué la compañía de salitre de Antofagasta se negó a pagar el impuesto a Bolivia? Según el documento 1, ¿por qué Chile tenía la libertad de reclamar territorios y enviar barcos de guerra hacia Perú y Bolivia? Recuerden, según el documento 1, Chile se sentía con ese derecho de ir a la guerra y de reclamar territorios porque Bolivia le subió un impuesto. Según el documento 2, ¿qué papel tuvo la oligarquía chilena en la declaración de guerra que hizo Chile a Bolivia? Está más que claro. O sea, la oligarquía presionó porque era un problema de ellos, hicieron que el gobierno se fuera a guerra y que convirtiera el conflicto en un conflicto nacional. Según el documento 3, ¿cómo reaccionó el dueño de la compañía de salitre de Antofagasta cuando Bolivia le subió el impuesto? Ahí también está negrita, de sujeto que no quiso pagar, se fugó a Chile. Luego, según el documento 3, ¿con qué excusa Chile envió tropas a Antofagasta? Acabamos de decirlo. Fue la excusa de que Bolivia le subió el impuesto y de que estaban tratando mal a los compatriotas que trabajaban en las salitreras de Bolivia. Dice, considera el documento 2. ¿Crees que el triunfo de la Guerra del Pacífico benefició realmente al pueblo chileno? ¿Por qué? Porque recuerden que en el documento 2 dicen que el problema era de la élite, no del resto del pueblo. Y la 7 es una pregunta de su opinión. Dice, la salida al mar es un asunto de dignidad y soberanía para Bolivia, pero una guerra con un pueblo hermano, jamás. Esto lo dijo Evo Morales, el expresidente de Bolivia. Entonces, en el fondo lo que está diciendo es que sí,
que quieren salir al mar, porque eso sería dignidad para su país, pero que jamás consideraría irse a guerra. Entonces, ¿por qué crees que Evo Morales no quiere irse a guerra? Ahí ven ustedes, no me pongan, porque Chile tiene más armas. No, tienen que pensar un poquito cuál es el trasfondo del asunto. Luego pasamos a la clase número 22 y la última del año, que es la ocupación de la Araucanía. Y el objetivo es conocer el origen de las demandas del pueblo mapuche en la actualidad, ¿ya? Chicos, recuerden, España nunca logró vencer a los mapuches. Jamás. Llegó a acuerdos con ellos. Por eso, cuando Chile se independizó, algunas comunidades mapuches no estaban muy de acuerdo porque ellos ya tenían tratados con España, entonces iban a tener que de nuevo hacer tratados con los chilenos ahora. Entonces, ¿qué pasó? Que después de la independencia, en el sur había mucho territorio para sembrar cereales y había mucha demanda de cereales a nivel mundial. Entonces, como los mapuches tenían unas tierras muy buenas, el Estado de Chile, con el militar Cornelio Saavedra, inició un plan de pacificación de la Araucanía. Así lo van a encontrar en muchos libros, como pacificación de la Araucanía, en 1861. Pero este plan de pacificación consistía en ocupar territorios por la fuerza o, bueno, principalmente por la fuerza. Otros territorios se los quitaron con engaño a los mapuches porque obviamente ellos tienen una cultura diferente a la de nosotros. Entonces, engañados, los llevaban a firmar papeles a la notaría y les quitaban las tierras. Se inicia una segunda campaña entre 1867 y 1869, donde se hace una guerra violenta con el cacique Quilapán, que estaba al mando. Quizás han escuchado el nombre de Quilapán en algunas canciones. Pero además de la guerra, el Estado chileno quemaba las siembras. Entonces, si estamos en guerra y nos queman las siembras, la comida, ¿cómo nos vamos a mantener en guerra? ¿Ya? Entonces, a pesar de este alzamiento de los mapuches, el ejército de Chile logró quitarle las tierras en 1883. Y a los mapuches les dejaron algunas tierras, pero tierras más infértiles y en terrenos reducidos. Y muchos de estos que eran dueños de su propia tierra tuvieron que emplearse después como peones en la hacienda. Por eso, estamos en el año 2020 y muchas comunidades mapuches todavía luchan para que les devuelvan sus tierras. Ahora, no todas las tierras del país. Ya estamos hablando del territorio de Gualmapu, entre el Biobío y la Araucanía. Más allá de que a los mapuches les devuelven las tierras, también está el problema de que a veces ellos están ahí en sus tierras tranquilos y llegan y le instalan una hidroeléctrica. Y esta hidroeléctrica hace un daño tremendo al medio ambiente. Por lo tanto, les afecta a ellos y nos afecta a nosotros también. Además de las forestales sacan todo el bosque nativo y plantan pinos. Pinos porque los pinos crecen más rápido y pueden sacar más madera y venderla más rápido. Entonces, todo eso, además de afectar directamente a las comunidades de mapuche que están ahí, nos afecta a nosotros, porque dañan mucho el medio ambiente. Porque hay formas de explotar los recursos de una forma sustentable, pero estas empresas no quieren invertir un poco más para seguir funcionando sin hacerle un daño tan tremendo al medio ambiente. Le exigen al Estado chileno el reconocimiento de su identidad cultural. Quieren ellos tener una libertad económica, política y cultural. Y que tiene que estar reconocido en la Constitución. Por eso, ahora que se aprobó la Convención Constituyente para redactar una nueva Constitución, ahora que por fin se derrocó la Constitución de dictadura, hay escaños reservados para que hayan representantes de los pueblos indígenas. Porque ellos también están en nuestro territorio, entonces ellos también tienen el derecho de participar en la redacción de la nueva Constitución.
Además de esto que piden los mapuches, si ustedes ven noticias se dan cuenta que los mapuches siempre han sido, desde hace mucho tiempo, que están siendo criminalizados. Entonces, hay una persecución hacia ellos bajo la ley antiterrorista que se creó en dictadura también. Muchas veces se les han acusado de crímenes que no cometieron, llevan a testigos que están detrás de biombos, entonces no sabemos si son testigos falsos o testigos reales, y solo con pruebas circunstanciales los acusan y los meten a la cárcel, en prisión preventiva. O sea, han hecho a algunas mujeres mapuches parir engrilladas en la cárcel. Por eso muchos comuneros hacen huelgas de hambre para que revisen sus casos, y entidades y organizaciones internacionales dicen que los juicios que se llevan a cabo contra los mapuches son irregulares, son turbios. Entonces, en este país, para el Estado, quizás ya no tanto entre nosotros, quizás ya no tanto, pero para el Estado chileno, el apellido de un mapuche o las personas mapuches valen menos que los dueños de las empresas. Porque si no, fíjense todos los mapuches que han sido asesinados en democracia, solamente por tomarse un terreno. Bueno, entonces, ustedes ahora que ya leyeron esto y escucharon esta explicación, tienen que escuchar y ver el videoclip de esta canción que se llama Lo que no voy a decir. Está en YouTube y aquí está el link. Voy a subir este video también al Instagram de Historia, ¿ok? Entonces, tienen que ver el video y luego responder las preguntas. Estas partes que están en negrita son partes de la canción. Uno pone una parte de una canción y dice qué pasó hace siglo y medio y de qué fueron despojados los mapuches. ¿Qué les quitaron a los mapuches? ¿Cómo se llamó el proceso que hizo el Estado chileno en 1861 hasta 1883? Luego, dice, esta parte dice, no voy a defender mi integridad ni mi inocencia, usted ya decidió que soy culpable mucho antes de mi audiencia. ¿Cómo se relaciona esto con la ley antiterrorista? Se relaciona porque, aunque los comuneros mapuches intentan defenderse, hacen juicios irregulares para poder igual meterlos a la cárcel, no sé. Ahí ustedes desarrollen la respuesta. Habla de que los ríos no son los recursos, sino que ellos los ven como seres vivos. Entonces la pregunta es, ¿cómo ve el pueblo mapuche a lo que nosotros llamamos recursos? ¿Por qué ellos dejan descansar la tierra? La pregunta, ¿por qué las forestales quieren las tierras mapuche? ¿Y qué daño hacen al medio ambiente las forestales? La 5 tiene que ver esto. Primero, dice, ¿crees que el Estado de Chile es racista con los mapuches? El Estado. Y luego dice, ¿crees que los chilenos son racistas? ¿Por qué? Son dos cosas diferentes. El Estado son las autoridades, el gobierno, militares, carabineros. Y cuando dice ¿crees que los chilenos? Estamos hablando de nosotros. ¿Y por qué? Luego, en la 6, dice que ¿a qué se refiere con que la lucha de los mapuches por cuidar la naturaleza también es una lucha nuestra, de todos nosotros? Recuerden lo que dije al principio. ¿Cómo afecta al medio ambiente la hidroeléctrica, las forestales? ¿Ya? Y la 7 dice, piensa en los sentimientos que produce al leer las imágenes y haz un dibujo que represente esos sentimientos. Y listo. Esa sería la última guía del año. Cualquier consulta, ahí arriba de la guía dejé el WhatsApp. Obviamente, si me hablan a las 11 de la noche probablemente no les conteste. Ya tienen que hacerlo entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, idealmente. O pueden enviar un DM al Instagram, @historia.cellamintana. Eso. Ojalá que les vaya muy bien. Mucho éxito. Adiós.